Es La Mañana de Federico. Es Radio. Tercera hora de la mañana en Es Radio. Bueno, vamos a contarles cómo está el tiempo, que se ha echado el verano, pero además de verdad. Bueno, sí, alerta amarilla, viento en el estrecho. ¿Cuándo no hay viento en el estrecho? Pueden decir alguna vez y que no haya viento en el estrecho. ¿Para qué está el estrecho? Para que haya viento. Bien, y bancos de niebla en el norte. ¿Cómo no va a haber bancos de niebla en Galicia, en Asturias? Pues entonces no serían Galicia y Asturias, sería Almería. Bien, pero salvo eso, lo más reseñable hoy es la subida de las temperaturas. En Madrid tenemos ahora 16 grados, pero podemos llegar a 34 o 35. Depende ya de las fuentes. Unas dicen que llegaremos a 32. Ortega ha dicho en Madrid que se espera en algunos sitios 35, en Aranjuez 35. O sea, esto ya son palabras mayores. Máxima, Córdoba 36 grados. Y la mínima, tenemos que hablar con Bouzá, Maite Loureiro, buenos días. Buenos días, Federico. Para que me explique esta mínima. O sea, 10 grados de mínima en Palma de Mallorca. No recuerdo haber dado la mínima. O sea, que nos quite la mínima a León, a Teruel, a la Soria, etcétera. Bueno, mal. Pero Palma de Mallorca, esto no había sucedido jamás. Esto es Matutes. O sea, esto nos lo tienen que explicar. Bueno, así está el tiempo. Bueno, yo creo que algo estamos haciendo bien, Miguel Ángel. Sí. Algo estamos haciendo bien. Primero, porque aquí es donde se anuncia la red que más usa los 4G, como este que tengo yo aquí, que es un 4G estupendo. Antes no me atrevía a sacarlo porque no tenía la funda. Pero ya me consiguió María Vélez una funda y ahora ya lo saco sin miedo a que se caiga, se rompa y tal. Bueno, el problema es que esto necesita una red. Y ahora que han hecho bien los de Orange, sí. También para que más de 2 millones de españoles sean... Sí. Ya 3 incluso. 3 millones ya. 3. Pero señor, esto ya es como riega asociados. O sea, es que se anuncian en el radio, es una cosa exagerada. Es la mejor, Federico. Y además hoy me he levantado con ganas de reír, de pasarlo bien, por supuesto, y sobre todo con ganas de dar las gracias a todos por escucharnos, porque de todas las emisoras, de todos los programas, han elegido Algo Hacemos Bien, como Orange, que ya tiene más de 3 millones de clientes, como decíamos, disfrutando de su red 4G y que ya pueden descargarse aplicaciones o películas en segundos. Si tú también tienes ganas de disfrutar de la máxima velocidad, vente a Orange. Bien, pues vamos a hablar de algo que este fin de semana, el viernes, llevaban varios días trabajando ya en esto, en el programa en la tarde de Dieter, sobre todo estaba trabajando Sandra León. La verdad es que es de esas cosas que, en general, lo que llaman periodismo de investigación es que llega un Villarejo y te filtra algo. Y si no, pues llega el CNI, y si no, pues la policía o el enemigo íntimo de tal, o la ex, que te filtra los papeles de su ex marido, etcétera. Pero a veces la investigación es seguir, buscar los papeles y contrastar los datos y encontrarte con que los damnificados confían en ti y de bueno, estos de radio, como no se casan con nadie, pues nos van a dar cancha, que es lo que dijeron los ex trabajadores del superdespacho de abogados del supermarido de Super Manuela Carmena. La candidata de Podemos, que ya dice que no tiene nada que ver con Podemos, pero ¿cómo no va a tener que ver con Podemos la candidata de Podemos? O sea, bueno, con un par. Bueno, vamos a contar la historia de verdad. Bueno, resumen, luego hablamos con Sandra León. Libertad Digital publica la sentencia que demuestra la condena al marido de la candidata de Ahora Madrid, Manuela Carmena. La justicia archivó la querella contra Eduardo Leira por alzamiento de bienes, sin embargo, le condenó por otras irregularidades que cometió en su estudio IS Consultores. Los arquitectos de su compañía fueron contratados como técnicos de cálculo y como falsos autónomos y trabajaron un año sin cobrar. La justicia le condenó por estos hechos. Los afectados aún no han podido cobrar nada porque Leira traspasó todos sus bienes a su mujer, Manuela Carmena. Escuchamos la denuncia de un ex trabajador en Es Radio. Su marido ha tenido 2 equipos de arquitectos
explotados en su empresa, primero trabajando como falsos autónomos, luego haciéndoles un contrato basura como técnicos de cálculo, y no solo eso, sino que han estado sin cobrar durante muchos meses, no han sido capaces de despedirles. Conocer estos hechos y permitirlos no me parece que sea la forma de actuar de alguien que sigue considerando en defensa de los trabajadores. Sinceramente nos parece una burla. España está harto de políticos que tienen dos caras y nos parece esto un capítulo más. Antes se decía más cara que un saco de perras o de pesetas. Bueno, será por dinero. Sandra León, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, el momento esencial, la verdad es que recuerdo que hablé contigo porque me contaba Dieter que estabais en esta investigación. Durante toda la semana hemos hablado y se ha hablado con Manuela Carmena para ver si ella es distinta de la que nos daban los trabajadores. Y al final, en la última, bueno, acaban de decirnos esto, tiene algo que añadir. Hay un momento en que ella dice, no voy a contestar. Y entonces publicamos todo. Pero entonces de pronto hace unas declaraciones a una agencia, no sé si es EFE o Europa Press, diciendo que su marido ha sido absuelto de todo. Digo, ¿cómo? Y ahí es donde viene el truco y para mí lo peor de este caso. Bueno, lo peor es estos comunistas ricos que por supuesto tienen explotados a gente que son arquitectos, que están en un estudio de arquitectos, les tienen como, no sé, dibujantes de cálculo, no sé cómo les llaman, como falsos autónomos y encima casi un año sin pagarles, que algunos se han ido de España. Pero luego sobre todo que una juez de carrera exhiba una sentencia diciendo que su marido ha sido absuelto cuando eso no era verdad. Cuando yo lo vi las declaraciones digo, esto no puede ser. Efectivamente, inmediatamente después vino la información que firmabas tú sobre lo que dice de verdad la sentencia. Vamos a explicar a los oyentes, porque estas son cosas delicadas y lo mismo que habéis hecho muy bien la investigación, hay que contarlas. Es que hay dos partes, digamos, en la condena y en la no condena del marido de la señora Carmena. ¿Es así? Efectivamente, hay dos partes y claro, bueno, pues aquí lo que se hace es jugar un poco a quedarse con la parte para no hablar del todo y tratar de engañar hacia los ciudadanos, ¿no? Hacías referencia, Federico, a las declaraciones de Carmena, pero es que ella en su Twitter lo que hacía era el otro día colgar la noticia de Libertad Digital en la que se da cuenta de todas las irregularidades y entre medias habla también del alzamiento, pero casi me atrevería a decir que de soslayo, y sin embargo lo que ponía al lado era el trozo de la sentencia que sobreseía la causa por alzamiento de bienes, ¿no? Que eso tampoco se informaba, con lo cual la gente lo que veía era un trozo de una sentencia que ponía que se sobreseía la causa y podía entender que es que todo era mentira, como así entendió muchísima gente. Bueno, que hay que decir que eso no lo contó Libertad Digital, porque además no hubiera sido noticia, es decir, que a alguien le sobreseía una causa por alzamiento de bienes, ni la publicamos, porque tampoco se trataba de meterle el dedo en el ojo a nadie. No, pero sí lo dijimos para ser justos, o sea, quiero decir que en la noticia en ningún momento se esconde que esa querella por alzamiento de bienes fue sobreseída desde el primer momento, y si Manuela Carmena se va a la noticia del viernes, que fue la primera noticia que publicamos, ahí se hace referencia a eso. ¿Cuál es el problema? Que es que la querella por alzamiento de bienes, el hecho de que un juez decida sobreseer esa causa, no borra todas las irregularidades que ha cometido su marido y por las que efectivamente ha sido condenado, ¿no? Porque esto nos remonta a hace muchos años, al año 2009, allí los trabajadores pues ya llevaban mucho tiempo como contratados como falsos autónomos, pues porque así este señor se ahorraba, pues por ejemplo, pagarles la seguridad social o en caso de despedirles tener que pagarles una indemnización por despido, ¿no? El caso es que el Colegio de Arquitectos se da cuenta de que esta práctica, que es muy extendida, es ilegal en aquel momento y dice, voy a hacer una inspección. Entonces Eduardo Leira se sienta con sus trabajadores y les dice, no os preocupéis porque os voy a hacer un contrato. Bueno, pues te puedes imaginar que los trabajadores en aquel momento dicen, qué bien, vamos a mejorar nuestra situación económica. Sin embargo, ¿cuál es su sorpresa cuando lo que este señor les pone encima de la mesa es un contrato como técnicos de cálculo, que es una categoría notablemente inferior a la suya y por la que al final acaban cobrando menos incluso que como falsos autónomos? En cualquier caso, ellos no tienen más remedio que aceptar, porque hay que recordar que ya nos situamos a principios de 2010, la construcción está en crisis y dicen, bueno, es que a lo mejor no encuentro otro trabajo si me voy, con lo cual de momento pues voy a aguantar el tirón y ya veremos qué pasa. Aguantan y cuando llega verano el marido de Manuela Carmena les dice, oye, mira, es que he tenido un problema y no puedo pagaros la nómina de este mes, pero no os preocupéis porque hay un inversor americano que me tiene que hacer un pago y esto se va a solucionar. Mr. Marshall, seguramente, ¿no? ¿Cómo, perdón? Que era Mr. Marshall, el famoso... Sí. Sí, el caso es que la excusa
se va repitiendo todos los meses hasta que ya después de 7 meses los trabajadores, viendo que ellos no recibían un duro y que sin embargo este señor, que esto es muy importante decirlo, viajaba en primera China, seguía paseándose en un Lexus por las calles de Madrid, pues dicen, es que no nos queda otra que denunciar. Entonces denuncian y efectivamente la justicia les da la razón en todo. En la sentencia de julio de ese año, de 2011, ya nos situamos, el juez considera probados todos los hechos, que estuvieron contratados como falsos autónomos, que después le contrataron en una categoría inferior, que después estuvieron un año sin pagarles, y por todo ello condena a Eduardo Leira a pagarles en total a todos ellos más de 100.000 euros que nunca llegaron a ver, porque cuando por fin van a ejecutar la sentencia descubren que este señor no tiene ningún patrimonio, porque en plena crisis del estudio de arquitectura, cuando ya llevaba meses sin pagarle las nóminas, traspasó todos los bienes a su mujer. Claro, ahí es cuando su mujer es la señora candidata de Podemos, ¿no? O sea, doña Manuela Carmena, distinguida juez comunista, de adscripción comunista. Y además es importante decir que no solo es juez, sino también abogada laboralista, o sea que todo... O sea que se las sabe todas, vamos. Sí, efectivamente. Sí, eso también es algo que los abogados le sugieren, ¿no? Diciéndoles, bueno, ojo que esta señora es quien es. El caso es que, pues al final, ellos les denuncian por alzamiento de bienes porque entienden que ahí, pues claro, cuando además las cosas son tan casuales que justo le traspasas todos los bienes a tu marido cuando tu marido lleva a mí unos cuantos meses ya sin pagarme la nómina. Pero el juez entiende que no hay un delito de alzamiento porque para que haya un delito ese traspaso tiene que ser totalmente injustificado. Y aquí el juez entiende que si hay una razón, y es que Manuela Carmena con esos bienes puede hacer frente a un préstamo de Bankia, y bueno, pues así están las cosas. Pero claro, con el préstamo nunca pagó, o sea que se ve que el juez era sensible al prestigio de Carmena, porque no hay por dónde coger eso. O sea, la traspasa en plena crisis, sigue sin pagar, él sigue en Lexus, no pagan, pero encima no hay alzamiento de bienes. O sea, esto es una cosa absolutamente fantástica, aunque con la justicia española no acaba de... Pero el problema de fondo es que esos señores seguían sin cobrar y la sentencia le condena a despedirlos para indemnizarlos. Eso es. Que ya es el colmo, vamos, o sea... Claro, entonces, bueno, pues lo de la querella por alzamiento, bueno, pues es discutible si, bueno, pues si el juez tenía o no la razón, pues eso ya que cada uno piense lo que quiera, pero lo que es indiscutible es la condena, la sentencia en firme que condena a este señor, al marido de la candidata de Ahora Madrid, que es la plataforma apoyada por Podemos, a pagar más de 100.000 euros a los trabajadores por toda una serie de irregularidades, un dinero que, insistimos, toda esta gente nunca ha cobrado, dejándoles en una situación muy difícil, Federico, porque, bueno, todo el mundo tiene sus circunstancias, ¿no? Pero, por ejemplo, por contaros un caso, hay un matrimonio que imaginaros, 2 personas que trabajan en la misma empresa, tienen 2 hijos, camino del tercero, imagínate después de un año sin cobrar, pues ya no saben qué hacer y no tienen más remedio, porque además hay que recordar que estamos en plena crisis de la construcción en España, que hacer las maletas y marcharse a Chile, pues con lo difícil que les resultó para ellos, pero sobre todo para sus hijos, que tenían aquí una vida, y decirles, no, es que hay un señor que no nos paga y nos tenemos que marchar a otro país y dejarlo todo atrás. Y no vamos a criticar, porque como son comunistas, a ver si criticamos y encima nos atizan. Ya. Lo mismo nos pone una querella. Bueno, hay que decir que además de tratar de dar gato por liebre, que presentar una sentencia clarísimamente condenatoria de un comportamiento que hubiera sido, bueno, es que siempre se dice, pero es verdad, imagínese que es el marido de Esperanza Aguirre. Bueno, pues claro, ¿qué hubiera pasado? O sea, que el marido de Esperanza Aguirre no les paga a los empleados, luego le pasa los bienes a su señora tampoco paga, porque ellos han seguido sin cobrar, él sigue en Lexus, él va en primera China, los trabajadores no cobran, acaban yéndose a Chile para cobrar algo, porque en Chile serán más serios, será aquello más triste, pero pagan. Claro, que en Chile no son muy comunistas. O sea, pero es una cosa de un descaro, y luego sobre todo lo que cuentas de Twitter, encima de tratar de engañar con medias sentencias para ocultar sentencias completas, o sea, es que cuando además insistimos en ello, porque me consta que se le ha ofrecido en todo momento, en todo el proceso de investigación, siempre a Manuela Carmena que diera su versión de los hechos. Y de forma reiterada, tengo que decirte, porque hasta el último minuto yo estaba hablando con esta señora dándole la posibilidad de responder. Ella me dijo que necesitaba saber exactamente qué era lo que decían los trabajadores para poder defenderse. Yo la llamé por teléfono, le puse los cortes de los trabajadores para que en todo momento ella supiera de qué estábamos hablando y al final ella dijo que no quería hablar. Supongo que tal vez aconsejada pues por gente del entorno de Podemos, que le dijo, bueno, aférrate a esta sentencia mañana de que sobreseyeron la causa por el alzamiento de bienes y no entres al trapo nada más.
Bueno, no entras al trapo y quedas como cagancho en Almagro, porque claro, como si nos fuéramos a callar nosotros teniendo, como hemos publicado, como has publicado tú, la sentencia concreta que lo condena. Por cosas que, repito, no entro ya en si el marido de Esperanza Aguirre o de Cristina Cifuentes, pero el marido o la señora de cualquiera de los candidatos por Madrid. O sea, lo hace el marido de Begoña Villacís y ahora los de Ciudadanos serían unos golfos. O sea, es que aquí no es que haya dos varas de medir, es que hay una vara para medir y otra para atizarle, al contrario. Bueno, Sandra, en todo caso, enhorabuena por este trabajo, por la pulcritud y además porque lo habéis hecho con tanta delicadeza que nos ahorramos cualquier querella. Gracias. En nombre de la empresa. De eso se trata, no sea que no tengamos alguna querella, alguna sorpresa. No, pues que es que el problema es que hay jueces que dan miedo. Esta es la verdad. No es que dé miedo la justicia, pero hay jueces que dan miedo. Y este es un caso que, en fin, afortunadamente están atados todos los cabos. Bueno, muchas gracias, Sandra, enhorabuena. Gracias. Bueno, vamos a continuar con el partido que presenta a Manuela Carmena como candidata a la alcaldía de Madrid, que es Podemos, que es el partido financiado por Venezuela y por el dinero de Irán. O sea, conviene recordarlo, ¿eh? O sea, el partido donde financiado, en el caso del programa Fuerte Apache, estos son apaches como el Gran Wyoming, o sea, apaches de Madrid, pero vamos, van de apaches, pero en realidad pagados por los ayatolás, donde se lapida a las adúlteras y se ahorca a los homosexuales. O por el dinero de Venezuela, por el que han quitado a Monedero de en medio, porque era el correo del Zar Rojo, o sea, de Pablemos. O sea, que es el dinero que, por cierto, se han incautado ahora ya de toda la gama alimentaria. Es decir, Maduro se lo todo, ya está bastante bola, pero todavía, ahora ha dicho que para asegurar el abastecimiento, la solución es que ellos se encarguen del abastecimiento. Ya había hambre en Venezuela, claro, ahora habrá gazuza total. En fin, pero hay más asuntos. Lo más llamativo es que, decía antes, a las 6 y a las 7, es que Podemos renuncia a un discurso político nacional, eso que habla de los patriotas y tal. Como dice una cosa a las 6, otra a las 7, la contraria a las 8, diferente a las 9 y otra también distinta a las 10, pues puede decir una cosa y la contraria, porque lo propio de los déspotas es poder decir lo que quiera, que siempre hay quien le aplauda. El problema es que en una campaña electoral, y por lo menos en algunos medios, que siempre nos hemos tomado en serio a Podemos, o sea, no como el PP, que lo ha utilizado como espantajo para conseguir el voto de Mariano Rajoy, le ha facilitado todas las grandes televisiones. Recuerden que hace poco echaron a un señor que es que lo tenía fijo. Tal Cintura, Chistorra, no sé cómo se llama. O sea, ya se dieron cuenta. Hombre, es que el monstruo se ha hecho muy grande. Ah, no. Lo que pasa es que había crecido otro monstruito, el bueno, que es Ciudadanos. Y Ciudadanos, que ha sido una respuesta espontánea al auge de Podemos, pues ha dejado a Mariano sin coartada. Este es el problema. Pero Podemos, este fin de semana se ha destapado como nacionalista catalán, que ya es lo que le faltaba. Dentro de su escasa participación en la campaña electoral, Pablo Iglesias arropa hoy a su candidato a la Comunidad de Madrid, José Manuel López. Iglesias cree que España no puede seguir en manos de políticos corruptos e ineficaces y pide a los ciudadanos que tomen conciencia. Sobre el partido de Albert Rivera, líder de Podemos, lo compara con el PP y FAES. En una entrevista en el diario Ara, Iglesias defiende un régimen fiscal especial para Cataluña, defiende la existencia de su propia selección y dice que el catalán necesita más protección. Que no ensucien la palabra nación, que no ensucien la palabra patria con sus lenguas hipócritas. La soberanía no tiene tanto que ver con banderas. Yo soy soberanista y digo que soberanía es poder llevar a tu hijo a una escuela pública, poder llevar a tu abuelo a un hospital, que le atienda personal preparados. Los que privatizan, los que externalizan, los que convierten lo de todos en negocios para sus amigos, no son más que traidores. ¿Traidores a qué, Pablemos? Perdona, Pablo, ¿traidores a qué? ¿A qué son traidores? Soberanía, la soberanía del pueblo español, reflejada en la Constitución, ¿te parece lo mismo que, no sé, que fregar? Vamos a ver, Pablo. Tú dices que Cataluña necesita, merece
un régimen fiscal especial, es decir, privilegios fiscales. ¿Por qué? A ver, Pablo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los catalanes tienen que pagar menos impuestos que los de Madrid, o los de Andalucía, o los de Galicia? ¿Por qué, Pablo? Tú tan requete comunistón, tú tan igualitarista, tú estás a favor de los privilegios a unos señores por haber nacido en Cataluña, no por ser más ricos, sino por ser catalanes. A ver, explícamelo, Pablo, explícalo, que no lo entiendo o lo entiendo muy bien. Tú no eres soberanista de nada, tú eres soberano de ti mismo. Tú eres a la vez Ned Stark y los Lannister al completo. O sea, tú tienes más cara que un saco de pesetas, pero antiguas, de las de Francia. Pablo, tú es que no tienes decoro intelectual. Bueno, vienes de la morgue de la Complu, ¿qué te voy a decir? Pero lo fundamental, ¿por qué los catalanes tienen que pagar menos impuestos que los demás españoles? A ver, o sea, esto lo defienden los separatistas catalanes, pero un comunista, no sé si bolivariano, español, no sé todavía si estás a favor de las patrias o qué patria te toca. Ahora son las 8:25, no sé si te toca ahora ser patriota español o patriota catalán o venezolano o iraní, no lo sé. Ya, es que no llevo la cuenta de tus patriotismos al minuto. Pero ¿por qué los catalanes tienen que tener, por el hecho de ser catalanes, un tratamiento fiscal especial? ¿Y por qué eso lo defiende un comunista? O sea, explícame. ¿Cómo me vas a explicar? Tú lo que pasa es que eres un progre, un analfa progre, que encima dices, la misma lengua que se habla en Cataluña es la que se habla en Valencia y Baleares. Efectivamente, el español es la lengua mayoritaria de la población en Cataluña, en Valencia y en Baleares. Y en los tres está discriminada. Sobre todo en Cataluña, donde además te multan por rotular en español. Dices que la única lengua que hay que proteger es al catalán. Cuando te multan por rotular en español. En fin, Pablo, no pierdo más el tiempo contigo. Vamos con Albert Rivera, que da hoy una entrevista en El País. El País, siempre procurando, ante todo, asegurar el negocio, después de haber tenido a Jordi Pujol Ferrusola de profesión sus coches ricos gratis, que es el milagro de los coches gratis, de Ferraris y tal, de Pujol Ferrusola o Ferrarisola, o sea, es una cosa asombrosa. Pero claro, después de tener a Oleguer Pujol como casero, imagínense lo que le cobraba a Pujol, porque a cambio de la protección yo te protejo, nada. Bueno, pues ahora acogen con un cariño a Ciudadanos. A Ciudadanos no es que cuando no los ignoraban les escupían, cuando no los injuriaban y cuando no los calumniaban. Bueno, a veces también los vejaban y en pocas ocasiones les daban de patadas y de coces, porque así los han tratado en El País de Cataluña, o sea, el de Soraya, el País.cat y además en El País de Madrid. Pero, amigo, ante la posibilidad de que pacten con el PSOE, que es su marca, aunque Soraya pues crea, bueno, es que Soraya no es del PP, es que ese es un problema añadido, pero en fin, el periódico de Soraya hoy entrevista a Albert Rivera, y Albert Rivera parece, y digo parece porque todo lo que dice El País casi siempre es mentira. Recuerden que yo supe que había ganado Cameron las elecciones un día antes porque El País aseguró que había ganado Miliband. Entonces dije, bueno, ¿quién iba a pensar que iba a ganar Cameron las elecciones? Pero efectivamente es seguro. Si Cebrián dice una cosa, es seguro lo contrario. No es que mienta, es que es lo contrario. Bueno, vamos a ver si esto de Albert Rivera se confirma o no. En una entrevista en el diario El País, Albert Rivera afirma que en Andalucía estamos cerca de un acuerdo de investidura y no descarta que se concrete antes del día 24. En cualquier caso, el líder de Ciudadanos critica que se planteen votaciones durante la campaña electoral. Hablando de acuerdos de gobierno, Pedro Sánchez no pone condiciones, salvo cuando se refiere al PP y a Bildu, a los que sitúan el mismo nivel. Escuchamos a Cospedal, Rivera y Sánchez. Hoy creo que no es el día de hablar de pactos, sino se trata de pactos con los ciudadanos, que es con los que yo quiero pactar. A partir del día 24 de mayo. Porque después del 24 de mayo nadie seguramente va a tener mayorías absolutas. Nadie va a poder aplicar el rodillo. Nadie. Ciudadanos y el color naranja
va a ser decisivo, no solo para tener la llave, sino incluso para tener el timón de muchísimos ayuntamientos. Y tenemos que gestionar muy bien el apoyo que nos den los ciudadanos. Tienen la oportunidad de también con nosotros cambiar la política en Andalucía y en el conjunto de España. Hasta ahora no lo hemos visto. Hasta ahora lo que hemos visto es retórica, y yo lo que digo es que en política hay que mojarse, en política hay que decidir, en política hay que perder la virginidad y aunque las decisiones cuesten votos, facilitar la gobernabilidad, porque eso es lo que merece ahora mismo el pueblo andaluz. Cuando dice perder la virginidad, ¿a qué se referirá este hombre tan alto? O sea, a corromperse. Porque virgen es el que está intocado. Es intocado e intocable. Los intocables eran los que no cobraban comisiones. Touch era la pasta que le metían en el bolsillo al policía para que mirara a otro lado. O sea, ¿pero qué quiere decir este hombre? Bueno, hablaremos ahora con Luis Herrero y con Pedro J. de esta cuestión, pero que no se me despiste el milagro de San Ferrarisola. O sea, porque lo de Jordi Pujol Ferrarisola, esto es un verdadero milagro. O sea, cualquiera va a comprar cualquiera no va a comprar un Ferrari, porque ya le espanta, dice, ¿qué valdrá ese? Dice, no, es que este es de colección. De colección. Tendría que heredar, y además heredar en Madrid, para no tener que pagar el impuesto de sucesiones, y aún así no sé si tendría para pagarlo. Bueno, pues a Pujol Ferrarisola se lo daban por nada, por 1.000, 2.000, 3.000 euros, nada, para él nada. Se ha hecho con una colección de coches de competición de época, pero una colección impresionante, por nada, 100.000 euros, lo que a usted le cuesta un Audi viejo. O sea, si es que los Audi envejecen, cosa que no sé si es Das Auto puede envejecer, pero bueno. Pero es que es increíble, o sea, este hombre tiene que sustituir a De Guindos en economía, con Pujol Ferrarisola, o sea, vamos, los perros irían atados con longanizas, seríamos todos millonarios, menos Pablo Iglesias. Según El Mundo, Hacienda tasa en 1.600.000 euros el valor de la flota de vehículos de alta gama de Jordi Pujol Ferrusola, imputado por blanqueo de capitales y delito fiscal. El hijo del expresidente catalán declaró oficialmente haber abonado unos 100.000 euros por todos ellos. Esta docena de vehículos se encuentran en una nave industrial de Barcelona. Entre ellos hay un Ferrari, un Lamborghini que Hacienda tasa en 563.000 euros o un Porsche 911 amarillo cuyo capó tiene una bandera de Cataluña y que está valorado en más de 78.000 euros. La mayoría de los coches no tiene pasada la ITV o le ha caducado. Pero es por no gastar. Dice, bueno, ya que me ha salido el Porsche por 1.500 euros, claro, si paso la ITV entre unas cosas y otras, pero, claro, la ITV también la tenía un hermano, ¿no? Salta la noticia, esa familia está enfrentada, si no pasa la ITV, es que el hermano se lleva mal con él. ¿Quién iba a pensar una familia tan así? Iberia, vamos a ver, Miguel Ángel, ¿qué nos trae hoy Iberia? Pues vamos a volar a Perú, visitar el Machu Picchu, la selva amazónica y vivir nuevas experiencias. Ahora Iberia tiene el mejor precio. Cuzco y Lima, no se lo pierdan. Entre otras cosas, porque para ir a Machu Picchu hay que ir primero a Cuzco y luego bajan. En Cuzco se marean un poquito, pero luego bajan. Y aquello es una cosa impresionante, ¿eh? El tren de Cuzco a Machu Picchu es de lo más impresionante que he visto en mi vida. Y Lima, ahora que hay dinero en Perú, porque va muy bien, sí. O sea, ¿tú has visto esos balcones canarios tan maravillosos, que son 2, 3 pisos todos de madera? Pues igual, pero mucho más grandes. Muy bonito, ¿no? Impresionante Lima, y qué bien hablan español. O sea, como en Barcelona, pero al revés. Pues Iberia, Federico, tiene el mejor precio para viajar a varias ciudades de Perú. Por ejemplo, vuelo de ida y vuelta a Lima, como decías, por solo 663 euros. Entre en iberia.com y sorpréndase porque hay más Perú del que imagina. Bueno, ¿y cómo pueden participar los oyentes? Pueden Maite llamar al 91 409 0503, 91 409 0503. Nos pueden escribir en nuestra cuenta de Twitter, @eslamanana de FJL, o enviarnos un email a la dirección eslamanana@esradio.fm. Ya saben que entre los que participen sorteamos un lote de productos Lola que se llevó la semana pasada Roberto Díez, de Madrid. Bueno, una pausa rápida y mientras llegan Luis Herrero y Pedro J. vamos a hablar con el presidente de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares, bueno, donde hablan la misma lengua que en Cataluña y en Valencia, efectivamente, el español. Esa es la lengua común. Luego ya nos hablan catalán, valenciano, mallorquín, eso ya es distinto. Pero la lengua común que hablan las 3 comunidades es el español. Esto John Nieve no lo sabe. No sabe nada John Nieve.